El sitio de Leningrado, uno de los capítulos más trágicos de la Segunda Guerra Mundial, duró 872 días, desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944. El sitio fue resultado de la Operación Barbarroja, la masiva invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi, que comenzó el 22 de junio de 1941. La Operación Barbarroja fue la mayor operación militar de la historia en términos de mano de obra y bajas. Las fuerzas de Hitler, rompiendo un pacto de no agresión con Stalin, lanzaron un ataque sorpresa que llevó a 3.800.000 soldados del eje a cruzar un frente de 3.000 kilómetros. La invasión fue apoyada por una enorme cantidad de vehículos y caballos, con el objetivo de aplastar a las fuerzas soviéticas y capturar territorios clave, incluida la vital ciudad de Leningrado. A medida que avanzaba el ejército alemán, eran seguidos por los Einsatzgruppen. Estos eran escuadrones especiales encargados de asesinar civiles, particularmente judíos, comunistas y aquellos sospechosos de ser partisanos. Estas unidades cometieron atrocidades horribles, a menudo obligando a sus víctimas a cavar sus propias tumbas antes de dispararles. La brutalidad de sus acciones fue asombrosa, con aldeas enteras aniquiladas y millones de prisioneros de guerra y civiles soviéticos pereciendo debido a ejecuciones, trabajos forzados, hambre y abusos sistemáticos. El sitio de Leningrado fue una de las partes más intensas y desgarradoras del frente oriental. La ciudad quedó completamente aislada del mundo exterior, cortada de suministros esenciales como alimentos y combustible. Los alemanes, junto con sus aliados finlandeses, rodearon la ciudad, y su plan era hacer que se rindiera por hambre. Bloquearon todas las carreteras y ferrocarriles que llevaban a Leningrado, impidiendo que llegaran suministros a los civiles atrapados. Para los 2.500.000 personas que estaban dentro de la ciudad al inicio del sitio, la supervivencia se convirtió en una lucha casi imposible. Los alimentos se agotaron rápidamente y comenzó el racionamiento, con la ración diaria de pan reducida a solo 125 gramos, que es aproximadamente 2 rebanadas de pan. El pan en sí a menudo se hacía con una mezcla de aserrín y otros rellenos incomestibles. Las personas recurrieron a medidas desesperadas solo para mantenerse con vida. El hambre se volvió muy común. La gente se vio obligada a comer cualquier cosa que pudiera encontrar, desde cinturones de cuero, pasta de papel tapiz e incluso mascotas. Hubo más de 2.000 arrestos por canibalismo durante el sitio, ya que algunas personas, llevadas a la locura por el hambre, recurrieron a comer carne humana. El número de muertos solo por inanición fue enorme, con hasta 1 millón de personas muriendo de hambre, exposición y el constante bombardeo alemán. Además de eso, los duros inviernos hicieron que la supervivencia fuera aún más difícil. Sin combustible, los residentes de la ciudad no pudieron calentar sus hogares, y las temperaturas heladas mataron a muchos más. El agua se volvió escasa cuando las tuberías se congelaron, obligando a la gente a caminar hasta el congelado río Nevá para recolectar agua. La artillería alemana bombardeaba la ciudad con regularidad, lo que aumentaba la miseria a medida que los edificios se derrumbaban y vidas se perdían en los ataques. A pesar de las condiciones extremas, los ciudadanos de Leningrado mostraron una notable resiliencia. Algunos incluso continuaron trabajando en fábricas, produciendo armas para el esfuerzo bélico soviético, aunque estaban hambrientos y congelados. El arte y la cultura también desempeñaron un papel en mantener viva la esperanza. Un famoso ejemplo es la interpretación de la Séptima Sinfonía de Dmitri Shostakovich, que fue ejecutada por un grupo de músicos que también estaban muriendo de hambre. El concierto fue transmitido por toda la ciudad, convirtiéndose en un símbolo poderoso de desafío y supervivencia. Durante todo el sitio, el gobierno soviético hizo intentos para llevar suministros a la ciudad. El más famoso de estos esfuerzos fue el de la Ruta de la Vida, una ruta de suministros a través del congelado lago Ládoga. En los meses de invierno, los camiones navegaban por el peligroso hielo, trayendo pequeñas cantidades de alimentos y combustible a la ciudad. Sin embargo, el viaje era peligroso, ya que los aviones alemanes bombardeaban con frecuencia los convoyes, y el hielo podía romperse en cualquier momento, haciendo que los camiones y su carga se hundieran en las aguas heladas. Finalmente, después de casi 2 años y medio de sufrimiento,
Las fuerzas soviéticas lograron romper el bloqueo en enero de 1944. El sitio fue levantado, pero el daño que causó fue enorme. Se estima que 1.500.000 personas murieron, muchas de ellas civiles. La ciudad quedó en ruinas y los sobrevivientes se vieron obligados a reconstruir sus vidas destrozadas. Capítulo 2. La caída de un tirano. El mayor general Heinrich Remlinger y las atrocidades de Pskov. El mayor general Heinrich Remlinger fue uno de los oficiales alemanes de más alto rango, juzgados por crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Su juicio atrajo una atención significativa, tanto por su rango como por la gravedad y brutalidad de los crímenes de los que fue acusado. Remlinger comandó múltiples operaciones en la región de Pskov, donde sus tropas llevaron a cabo una campaña sistemática de terror contra los civiles. Los cargos en su contra eran graves: orquestar la quema de aldeas enteras y el asesinato masivo de aproximadamente 8.000 civiles, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños. Las pruebas presentadas en su juicio incluyeron tanto documentos recuperados como los poderosos testimonios de testigos que habían sobrevivido a las atrocidades. El juicio tuvo lugar en una sala llena de oficiales militares, periodistas y miembros del público ansiosos por justicia. La atmósfera era tensa, ya que la gente esperaba escuchar la magnitud total de los crímenes de Remlinger. A medida que comenzaron los procedimientos, la Fiscalía presentó un relato detallado de las acciones de Remlinger. Los testigos contaron escenas horribles: familias arrastradas de sus casas y ejecutadas, aldeas incendiadas con personas aún dentro y campos llenos de cuerpos. Un testimonio particularmente aterrador provino de un sobreviviente que describió cómo las tropas de Remlinger obligaron a los civiles a entrar en un granero, cerraron las puertas y luego lo incendiaron. El ambiente en la sala del tribunal era pesado mientras el sobreviviente recordaba los gritos y el olor a carne quemada, dejando a muchos en la sala llorando. La defensa trató de argumentar que Remlinger simplemente seguía órdenes, un reclamo común hecho por muchos oficiales militares juzgados por crímenes de guerra. Sin embargo, las pruebas de su participación directa y el claro placer que parecía tomar en el poder que ejercía debilitaron esta defensa. Se presentaron documentos firmados por Remlinger ordenando ejecuciones masivas y la destrucción de propiedades, junto con órdenes que dio para tomar medidas severas contra la población civil. A medida que el juicio avanzaba, quedó claro que Remlinger había desempeñado un papel importante en algunos de los actos más horribles de la guerra. El resultado del juicio llegó cuando se le dio a Remlinger la oportunidad de hablar. Su declaración fue breve, sin mostrar ningún signo de remordimiento. Afirmó que había servido a su país como lo haría cualquier soldado, y argumentó que los verdaderos crímenes eran contra el pueblo alemán. Su falta de empatía y su negativa a reconocer el sufrimiento que causó solo reforzaron el caso en su contra. Después de días de testimonios y deliberaciones, los jueces emitieron su veredicto. Remlinger fue declarado culpable de todos los cargos y se le impuso la pena de muerte por ahorcamiento. Su ejecución fue programada poco después del juicio, llevándose a cabo en la misma plaza de Leningrado, donde sus crímenes habían sido algunos de los más brutales. En su declaración final, Karl mostró un breve momento de lo que parecía ser arrepentimiento, afirmando que la guerra lo había cambiado y que era una persona diferente antes del conflicto. Sin embargo, esto hizo poco para cambiar la opinión de los jueces o del público sobre él. Los jueces encontraron al capitán Struffing Karl culpable de todos los cargos. La sentencia fue la muerte por ahorcamiento. Su ejecución se llevó a cabo rápidamente, marcando el final de un oscuro capítulo para las víctimas y los sobrevivientes de su despiadada campaña. Capítulo 3. Las llamas de la destrucción. El Oberfeldwebel Engelfritz y la quema de 7 aldeas. El Oberfeldwebel Engelfritz fue llevado a juicio por sus graves crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, centrándose particularmente en su papel en la destrucción de 7 aldeas y la muerte de numerosos civiles. El juicio comenzó con la Fiscalía presentando pruebas abrumadoras en contra de Fritz, incluidas órdenes escritas que él había emitido a su unidad, las cuales dirigían explícitamente la destrucción y detallaban los métodos a utilizar contra los objetivos civiles. El tribunal escuchó cómo Fritz supervisó personalmente las operaciones, asegurándose de que sus órdenes se ejecutaran con precisión letal.
Los testigos, incluidos sobrevivientes de las aldeas destruidas, proporcionaron testimonios trágicos. Una mujer anciana describió cómo la unidad de Fritz llegó al amanecer, reunió a los aldeanos por la fuerza y luego prendió fuego a toda la aldea. Habló de la impotencia y el horror mientras veían cómo todo lo que poseían se convertía en cenizas. Otro testimonio provino de un hombre que era un niño en ese momento. Relató cómo se escondió en un bosque cercano, presenciando a Fritz riendo mientras la aldea ardía. Las pruebas fotográficas mostraron las secuelas de las aldeas quemadas, revelando la magnitud de la destrucción y las tragedias personales de aquellos que perdieron sus vidas. La defensa intentó mitigar el papel de Fritz, alegando que él simplemente seguía órdenes militares. El mismo Fritz sostuvo que era un soldado ejecutando mandatos y argumentó que sus acciones estaban alineadas con los objetivos militares. Sin embargo, esta defensa fue efectivamente descartada por la Fiscalía a través del contrainterrogatorio. Enfatizaron su papel proactivo y su documentado entusiasmo por las tareas, lo que iba más allá de la mera obediencia y demostraba una clara intención de causar sufrimiento. Los fiscales utilizaron las propias órdenes de Fritz y el testimonio de testigos presenciales que describieron su actitud y acciones durante los ataques para desafiar sus afirmaciones de coacción. Argumentaron que su conducta exhibía tanto cumplimiento como un claro entusiasmo y satisfacción por la crueldad infligida a los civiles. Tras extensas deliberaciones, los jueces emitieron su veredicto. Fritz fue declarado culpable de múltiples cargos de crímenes de guerra, incluida la voluntad de matar a civiles y la destrucción de propiedades. La sentencia fue la muerte por ahorcamiento. Capítulo 4. El deber del verdugo, Ernst Bohm y la destrucción de aldeas soviéticas. El Oberfeldwebel Ernst Bohm nació en Alemania en 1912 y se unió al ejército alemán a una edad temprana, aceptando plenamente la ideología del régimen nazi. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Bohm había ascendido en las filas, convirtiéndose en una figura importante en la maquinaria de guerra nazi. Era profundamente leal a la visión de conquista de Adolf Hitler y desempeñó un papel significativo en las operaciones militares en el frente oriental, particularmente en la destrucción de aldeas soviéticas y la masacre de civiles. El juicio de Bohm se centró en las atrocidades que cometió durante las operaciones nazis en la Unión Soviética. Fue acusado de supervisar la destrucción de varias aldeas, incluidas Krivets y Olkovka, donde su unidad masacró a alrededor de 60 civiles. Estos crímenes formaban parte de la estrategia nazi más amplia para eliminar la resistencia y aterrorizar a las poblaciones locales. Las pruebas presentadas en el juicio incluyeron documentos firmados por Bohm que mostraban que él había ordenado personalmente la quema de aldeas y la ejecución de civiles. Sin embargo, su papel no se limitó a dar órdenes. Los testigos testificaron que Bohm también había participado activamente en las matanzas, incluida la ejecución de 6 civiles. Un documento mostró que Bohm había instruido a sus hombres a no dejar sobrevivientes, dejando en claro que el objetivo era acabar con aldeas enteras. Las contribuciones de Bohm al régimen nazi se extendieron más allá de estas acciones específicas. Como oficial, era responsable de imponer la ideología nazi en el campo de batalla, asegurando que sus hombres siguieran las brutales políticas establecidas por el alto mando nazi. Su disposición a cumplir con estas órdenes sin vacilación lo convirtió en un activo valioso para el régimen. Sus acciones contribuyeron al terror que el ejército nazi esparció por toda Europa del Este, donde millones de civiles fueron asesinados o desplazados como parte de la campaña de Hitler por la dominación. En el juicio, Bohm argumentó que no tenía otra opción más que llevar a cabo las brutales acciones de las que se le acusaba. Sin embargo, la Fiscalía refutó esto presentando pruebas abrumadoras de su participación directa en las atrocidades. Un exsoldado de la unidad de Bohm también testificó, describiendo cómo Bohm había dado calmadamente las órdenes de ejecutar a los civiles y quemar sus casas. Este testimonio, junto con las pruebas presentadas, no dejó duda de que Bohm había desempeñado un papel activo y voluntario en las masacres. Bohm fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte por ahorcamiento. Capítulo 5. Las trincheras de la muerte, Eduard Sonnenfeld y las masacres en Zapolye y Seglitsi. El teniente Eduard Sonnenfeld
Nació en 1910 en Alemania y se convirtió en un temprano partidario del régimen nazi, profundamente influenciado por su ideología agresiva. Se unió al ejército alemán y ascendió en las filas, llegando a ser un comandante importante para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Sonnenfeld fue particularmente activo en el Frente Oriental, donde desempeñó un papel importante en la realización de operaciones brutales contra los civiles soviéticos. Sus contribuciones al esfuerzo bélico nazi se centraron en imponer las políticas de terror nazis, que incluían asesinatos masivos y la destrucción de aldeas. El juicio de Sonnenfeld giró en torno a su participación directa en una serie de masacres e incendios de aldeas durante los últimos años de la guerra. Uno de los incidentes más horribles tuvo lugar en Zapolye, donde Sonnenfeld lideró a sus hombres en la matanza de 40 civiles. Otra atrocidad ocurrió en la aldea de Seglitsi, donde la unidad de Sonnenfeld obligó a los aldeanos a cavar trincheras. Una vez que las trincheras fueron excavadas, se utilizaron como fosas comunes. Sonnenfeld ordenó personalmente a los aldeanos que entraran en las trincheras y luego hizo que sus hombres les lanzaran granadas, matando a todos los que estaban dentro. Testigos en el juicio testificaron que Sonnenfeld estuvo presente durante estos eventos y en muchos casos participó personalmente en los asesinatos. El juicio de Sonnenfeld presentó pruebas detalladas de su papel en estas atrocidades. Documentos y órdenes con su firma fueron presentados en el tribunal, demostrando que él había dirigido a su unidad para llevar a cabo estos actos brutales. Sobrevivientes de las aldeas testificaron en contra de Sonnenfeld, relatando los horrores que presenciaron bajo su mando. Un sobreviviente describió la masacre en Seglitsi, detallando cómo los aldeanos, incluidas mujeres y niños, fueron encerrados en trincheras y masacrados. El tribunal declaró culpable al teniente Eduard Sonnenfeld de crímenes de guerra, incluidos el asesinato masivo de civiles y la destrucción de aldeas. Sus contribuciones al régimen nazi eran innegables. Había sido un participante activo en la implementación de las políticas más brutales en el Frente Oriental. Su condena y la posterior sentencia de muerte por ahorcamiento fueron vistas como una pequeña medida de justicia para las innumerables vidas que destruyó. Capítulo 6. Las llamas de Malyelutsi, Jannicke Gergard y la masacre de inocentes. Jannicke Gergard, nacido en 1915 en Alemania, fue un soldado que desempeñó un papel importante en el terror del régimen nazi en el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no tenía un alto rango, sus acciones dejaron un impacto duradero en los civiles de la Unión Soviética. Estuvo involucrado en múltiples atrocidades, incluidas matanzas masivas e incendios de aldeas. Gergard era conocido por su lealtad al régimen nazi y su disposición a cumplir incluso las órdenes más brutales. El juicio de Gergard se centró en uno de los incidentes más horribles en los que estuvo involucrado, la masacre en la aldea de Malyelutsi. Por órdenes de sus superiores, Gergard lideró a un grupo de soldados hacia la aldea, donde reunieron a 88 civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños. Los civiles fueron obligados a entrar en un granero que luego fue incendiado. El tribunal escuchó el testimonio de sobrevivientes que describieron los gritos que provenían del interior del granero mientras las víctimas eran quemadas vivas. Gergard estuvo directamente vinculado a la planificación y ejecución de esta masacre. La Fiscalía presentó documentos y testimonios de testigos que demostraron la participación de Gergard en esta atrocidad. Los testigos declararon que Gergard no dudó en cumplir estas órdenes y parecía sentirse orgulloso de la destrucción que causaba. Un sobreviviente testificó que Gergard había disparado personalmente a varios aldeanos que intentaron escapar del fuego, asegurándose de que nadie sobreviviera. Gergard también fue acusado de participar en otros incendios de aldeas y ejecuciones masivas. El tribunal escuchó cómo estuvo involucrado en la matanza de más de 300 civiles durante su tiempo en el Frente Oriental. Sus acciones contribuyeron significativamente al terror que las fuerzas nazis desataron sobre los civiles soviéticos. El tribunal declaró a Jannicke Gergard culpable de crímenes de guerra, incluidos el asesinato de civiles y la quema de aldeas. Su papel en las atrocidades del régimen nazi, aunque fuera el de un soldado, no fue menos significativo que el de los oficiales de mayor rango. Su sentencia fue la muerte por ahorcamiento,
un castigo acorde a la gravedad de sus crímenes. Capítulo 7. Las llamas de la guerra. El papel de Erwin Ernst en la destrucción de aldeas soviéticas. Erwin Ernst nació en 1913 en Alemania. Aunque era un soldado de bajo rango, las acciones de Ernst contribuyeron al terror generalizado infligido a los civiles soviéticos. Su juicio se centró en su participación directa en matanzas masivas y la destrucción de aldeas donde cientos de civiles, en su mayoría mujeres y niños, fueron brutalmente asesinados. Los principales cargos contra Ernst incluían la quema de varias aldeas y el asesinato de aproximadamente 100 civiles. En uno de los incidentes más horribles, Ernst y su unidad atraparon a civiles dentro de sus casas y luego prendieron fuego a los edificios. Los sobrevivientes testificaron cómo las llamas consumieron la aldea y cualquiera que intentara escapar era fusilado en el acto. Varios testigos describieron el papel de Ernst en la supervisión de la operación, asegurándose de que nadie sobreviviera. Él fue personalmente responsable de disparar a varios civiles que intentaron huir de los edificios en llamas. El tribunal presentó pruebas de la participación directa de Ernst en estos crímenes, incluidas órdenes firmadas y relatos detallados de los sobrevivientes. La lealtad de Ernst al régimen nazi y su disposición para llevar a cabo sus brutales políticas quedaron evidentes durante todo el juicio. Sus acciones formaron parte de una estrategia nazi más amplia, destinada a limpiar los territorios soviéticos de civiles. Erwin Ernst fue declarado culpable de crímenes de guerra y condenado a muerte por ahorcamiento por sus crímenes. Capítulo 8. Justicia en el frío. La ejecución pública de 8 soldados alemanes en Leningrado. Finalmente, el 5 de enero de 1946, Leningrado fue testigo del día de la ejecución, en una plaza pública cerca de un mercado local, rodeada por las ruinas de edificios bombardeados durante la guerra, se había construido una gran horca. Este fue el lugar elegido para la ejecución de 8 soldados alemanes, responsables de innumerables atrocidades durante la invasión de la Unión Soviética, incluida la horrible batalla de Leningrado. Aquel día de enero era terriblemente frío y miles de personas se habían reunido en la plaza para presenciar el evento. Muchos eran sobrevivientes del sitio de 872 días. Para ellos, estos 8 hombres representaban lo peor del enemigo, los soldados que habían causado tanto dolor y pérdida. La horca, construida específicamente para esta ejecución, se erguía alta en el centro de la plaza. Era una estructura simple pero imponente, con 8 sogas colgando de las vigas. La atmósfera entre la multitud era tensa. La gente observaba en silencio mientras los prisioneros eran llevados a la horca, cada uno con la expresión de un hombre que sabía que su destino estaba sellado. Los 8 hombres, que alguna vez fueron poderosos soldados en el ejército nazi, ahora estaban parados como criminales, despojados de su rango y autoridad. Habían sido condenados a muerte después de ser encontrados culpables de algunos de los peores crímenes cometidos durante la guerra. Su juicio había sido rápido, las pruebas abrumadoras. Las autoridades soviéticas no habían dejado lugar a dudas y ahora la parte final de su castigo estaba a punto de ser llevada a cabo. Mientras eran llevados a la horca, la multitud permaneció en silencio. No hubo gritos ni vítores, solo un sentimiento pesado y silencioso. Muchos en la multitud habían perdido a familiares, amigos y vecinos durante la guerra, y la visión de estos hombres a punto de ser ejecutados era una pequeña pieza de justicia por el sufrimiento inimaginable que habían soportado. Uno por uno, los hombres fueron colocados bajo las sogas. Algunos permanecieron calmados, aceptando su destino, mientras que otros parecían nerviosos, con los ojos mirando alrededor de la multitud como si buscaran una forma de escapar. Pero no había escape. El verdugo realizó su tarea metódicamente y cuando las plataformas debajo de los hombres fueron retiradas, quedaron colgando en el aire frío del invierno. El silencio que siguió fue ensordecedor. La multitud observaba cómo los cuerpos se balanceaban en las cuerdas, pero no hubo celebración. Para la gente de Leningrado este momento no se trataba de venganza, sino de cierre. Estos hombres habían sido parte de una máquina que había infligido un dolor y sufrimiento incalculables a su ciudad, y ahora habían enfrentado la justicia. La prensa soviética cubrió el evento extensamente, enfatizando la importancia de la justicia para los crímenes de guerra.
Si bien las ejecuciones tenían como objetivo castigar a estos hombres, también enviaron un mensaje muy importante al mundo. Las ejecuciones estaban destinadas a mostrar que las atrocidades cometidas por el régimen nazi no serían olvidadas y que aquellos responsables enfrentarían el castigo máximo. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, no había un sentido de victoria o alegría. La gente de Leningrado aún estaba de luto por sus propias pérdidas, aún recuperándose de los horrores del sitio. La ejecución de estos 8 hombres no devolvió las vidas que se habían perdido, ni sanó las profundas cicatrices dejadas por la guerra, pero ofreció una pequeña sensación de justicia, un reconocimiento de que el sufrimiento de la gente no había quedado sin respuesta. Para los sobrevivientes de Leningrado, la ejecución pública de estos criminales de guerra fue un paso hacia dejar atrás el pasado. Capítulo 9. Sombras de Kiev. El camino hacia la justicia tras la ocupación nazi. Mientras Leningrado enfrentaba el hambre y los ataques implacables, Kiev fue testigo de un tipo diferente de horror. La ciudad, capturada por las fuerzas nazis en 1941, se convirtió en el sitio de una de las masacres más horribles de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, al igual que en Leningrado, las autoridades soviéticas buscaron justicia por los crímenes de guerra cometidos en Kiev. Estos esfuerzos estuvieron marcados por los juicios de Kiev, donde oficiales nazis y colaboradores fueron juzgados por sus acciones durante la ocupación. En el centro de estos juicios estuvo la investigación de uno de los eventos más oscuros en la historia de la ciudad, la masacre de Babin Yar. Kiev, como muchas otras ciudades soviéticas, cayó ante las fuerzas alemanas que avanzaban durante la Operación Barbarroja. Lo que siguió fue una ocupación brutal, donde las políticas nazis se implementaron con aterradora rapidez y crueldad. Capítulo 10. Contexto histórico, antisemitismo y la captura de Kiev. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo ya estaba profundamente arraigado en Kiev. Durante siglos, las comunidades judías enfrentaron un trato severo, que incluía ataques violentos, saqueos e incluso asesinatos. En el siglo XIX, estos eventos eran comunes, y la población judía a menudo se veía culpada por varios problemas. Cuando el Imperio ruso cayó y estalló la Guerra Civil Rusa entre 1919 y 1923, las cosas empeoraron para los judíos en Ucrania. Se convirtieron en chivos expiatorios durante el caos, y tanto el Ejército Blanco como los grupos nacionalistas ucranianos los atacaron, lo que condujo a más violencia y muerte. Las cosas no mejoraron mucho con el establecimiento de la Unión Soviética. Bajo Joseph Stalin, los judíos a menudo fueron retratados como enemigos del Estado. Durante el Holodomor, la hambruna que golpeó a Ucrania entre 1932 y 1933, los judíos fueron culpados de la hambruna generalizada. A pesar de que esta fue el resultado directo de las políticas de Stalin, el gobierno utilizó propaganda para acusar a los judíos de ser parte de conspiraciones y complots, lo que avivó aún más el resentimiento hacia ellos. A medida que pasaron los años, las tensiones solo empeoraron. Para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, muchos ucranianos albergaban una desconfianza y odio profundos hacia sus vecinos judíos. Se les veía como responsables de muchos de los problemas del país, incluidos las dificultades económicas y la inestabilidad política que habían afectado a Ucrania durante décadas. En junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, su invasión de la Unión Soviética. Esta invasión fue la mayor operación militar de la historia, involucrando a millones de soldados del eje avanzando a lo largo de un vasto frente. Las fuerzas de Hitler tenían como objetivo aplastar a la Unión Soviética y tomar el control de ciudades clave, incluida Kiev. Kiev era un objetivo importante para los alemanes debido a su importancia estratégica. El 19 de septiembre de 1941, después de intensos combates, el ejército alemán capturó la ciudad. El ejército rojo había luchado con fuerza, pero finalmente se vio obligado a retirarse, dejando a Kiev a merced de los nazis. Para la gente de Kiev, especialmente la población judía, la captura de la ciudad marcó el comienzo de una nueva y aterradora realidad. Una vez que los alemanes tomaron el control, no perdieron tiempo en establecer su dominio. Kiev pasó a formar parte del Reichskommissariat Ukraine, una región controlada por los alemanes.
Bajo los nazis, la vida se volvió extremadamente difícil para la población judía. Los alemanes, con la ayuda de colaboradores locales, rápidamente comenzaron a atacar a los judíos. Fueron sometidos a humillaciones públicas, obligados a llevar insignias identificativas y despojados de sus derechos. Los judíos también fueron forzados a realizar trabajos duros para las fuerzas de ocupación, a menudo bajo condiciones brutales. La situación se volvió aún más peligrosa cuando una serie de explosiones sacudió Kiev a finales de septiembre de 1941. Estas explosiones, causadas por minas dejadas por las fuerzas soviéticas durante su retirada, destruyeron las sedes militares alemanas y mataron a varios oficiales de alto rango. Aunque los soviéticos habían plantado los explosivos, los alemanes culparon a los judíos por el sabotaje. Esto les dio una excusa para lanzar medidas aún más extremas contra la población judía de Kiev. En este punto, el antisemitismo en Ucrania ya había sido avivado por la propaganda nazi y décadas de prejuicios existentes. Muchos nacionalistas ucranianos locales apoyaban la ocupación nazi y participaron en el acoso y abuso de los judíos. Para ellos, la toma de control alemana fue una oportunidad para actuar sobre su odio con el respaldo total de los nazis. Esta colaboración entre los alemanes y los grupos locales solo empeoró la situación para la comunidad judía. La ocupación alemana fue dura para todos los civiles, no solo para la población judía. Miles de personas fueron obligadas a realizar trabajos forzados. Sus propiedades fueron confiscadas y cualquiera que fuera visto como una amenaza para el régimen nazi fue rápidamente eliminado. Pero para los judíos, el peligro era aún mayor. La captura de Kiev había puesto sus vidas patas arriba y vivían con el temor constante de lo que estaba por venir. Los eventos que siguieron a la captura de Kiev fueron devastadores. A medida que los nazis afianzaban su control sobre la ciudad, la población judía se encontraba cada vez más aislada y perseguida. El antisemitismo que había existido durante mucho tiempo en Ucrania ahora se había desatado por completo bajo el régimen nazi. La vida en Kiev se convirtió en una pesadilla para la comunidad judía, ya que fueron despojados de su dignidad y tratados como menos que humanos. La atmósfera en la ciudad se oscurecía cada día más, con el miedo y la incertidumbre apoderándose de todos los que estaban bajo la ocupación alemana. La captura de Kiev por los alemanes marcó el comienzo de una nueva era de terror para sus habitantes, particularmente los judíos. Aunque la vida para todos en Kiev se volvió más difícil, la población judía sabía que estaban en el mayor peligro, atrapados bajo un régimen que estaba decidido a destruirlos. Capítulo 11. El cañón de la muerte. La masacre de Babin Yar y la ejecución de los judíos de Kiev. La masacre de Babin Yar, uno de los eventos más horribles del Holocausto, tuvo lugar durante 2 días, el 29 y 30 de septiembre de 1941, apenas unos días después de que las fuerzas nazis capturaran Kiev. Esta masacre vio a más de 33.000 hombres, mujeres y niños judíos brutalmente asesinados en Babin Yar, un cañón en las afueras de la ciudad. La masacre fue planificada y ejecutada con precisión por los nazis, con la ayuda de colaboradores locales. El evento que condujo a la masacre fue una serie de explosiones que destruyeron la sede militar alemana en el centro de Kiev. Estas explosiones fueron causadas por minas dejadas por las fuerzas soviéticas en retirada, pero los nazis culparon a la población judía por el sabotaje. Esto les dio la justificación que necesitaban para avanzar con su plan de exterminar a los judíos de Kiev. Babin Yar, un profundo barranco junto a un hospital psiquiátrico y una prisión, fue elegido como el sitio para la masacre. La ubicación aislada lo convertía en un lugar ideal para ejecuciones masivas, ya que el barranco permitía una fácil disposición de los cuerpos. Apenas 24 horas antes de que comenzara la masacre, el 27 de septiembre de 1941, las SS tomaron medidas para asegurarse de que no quedaran testigos que pudieran contar lo sucedido. Un pequeño destacamento asaltó y evacuó el hospital psiquiátrico cercano, matando a 752 pacientes con enfermedades mentales que podrían haber visto lo que estaba a punto de suceder. Esto fue una clara indicación de hasta dónde estaban dispuestos a llegar los nazis para mantener sus planes ocultos. Al día siguiente, el 28 de septiembre de 1941,
Se colocaron carteles en todo Kiev, ordenando a todos los judíos que vivían en la ciudad y sus alrededores que se reunieran en un lugar específico a la mañana siguiente. Los carteles les instruían llevar sus documentos, dinero, objetos de valor y ropa de abrigo. El mensaje advertía que cualquier judío que no cumpliera sería fusilado y que cualquier civil atrapado saqueando las propiedades judías abandonadas enfrentaría el mismo castigo. Muchos de los judíos, aterrorizados pero aún sin saber lo que estaba por venir, creían que serían deportados a otra ciudad o gueto. En la mañana del 29 de septiembre de 1941, miles de judíos se reunieron en el centro de Kiev. Muchos habían llegado temprano con la esperanza de asegurar un mejor lugar en lo que creían que sería una deportación. Mientras esperaban, la sensación de inquietud crecía, pero la realidad de lo que estaba por suceder era mucho peor de lo que podían haber imaginado. Bajo una fuerte vigilancia de la policía ucraniana y milicias nacionalistas, los judíos fueron obligados a marchar hacia las afueras de la ciudad, cerca del cementerio municipal y Babyn Yar. Algunos comenzaron a notar el distante sonido de ametralladoras y la vista de un avión alemán que sobrevolaba, lo que los alarmó aún más. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Se había instalado un puesto de control en la salida, impidiendo que alguien se fuera. La marcha hacia el barranco estuvo llena de horror. Los guardias insultaban a los judíos, los golpeaban con porras y los obligaban a seguir adelante. Una vez que llegaron a Babyn Yar, la verdadera naturaleza de su destino quedó clara. Al mirar hacia abajo en el barranco, vieron montones de cuerpos de hombres, mujeres y niños que ya habían sido ejecutados. Lo que les esperaba era la muerte. Uno por uno se ordenó a los judíos que dejaran sus pertenencias junto a una valla, se desnudaran y marcharan hacia el borde del barranco. Las víctimas fueron fusiladas en tandas por miembros de los Einsatzgruppen, con la asistencia de colaboradores locales. El proceso de ejecución fue sistemático y brutal. Las víctimas eran alineadas, acribilladas a tiros y sus cuerpos caían en el cañón. En muchos casos, las víctimas habían sido obligadas a cavar sus propias tumbas. Para los soldados, esto era solo trabajo rutinario de muerte. En solo 2 días, más de 33.000 judíos fueron asesinados en la masacre de Babyn Yar. La matanza no terminó allí. Durante los 2 años siguientes, Babyn Yar se convirtió en una fosa común para otros grupos, incluidos los romaníes, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos. Se estima que para el final de la ocupación nazi, alrededor de 100.000 personas habían sido asesinadas y enterradas en Babyn Yar. En un detalle particularmente espeluznante, algunas de las víctimas que solo estaban heridas fueron enterradas vivas, asfixiándose bajo el peso de la tierra y los cuerpos de otros. Para ahorrar munición, los nazis incluso recurrieron a cubrir a los heridos con tierra, dejándolos morir de manera lenta y agonizante. Cuando el Ejército Rojo comenzó a avanzar hacia Kiev en 1943, los nazis se dieron cuenta de que necesitaban encubrir sus crímenes en Babyn Yar. Para ello, utilizaron prisioneros del campo de concentración de Sirets, ubicado cerca. Estos prisioneros fueron obligados a exhumar los cuerpos, quemarlos y esparcir las cenizas. Este macabro trabajo duró semanas, y cuando terminó, los propios prisioneros fueron ejecutados y arrojados al barranco. A pesar de los esfuerzos de los nazis por ocultar sus atrocidades, algunos sobrevivientes lograron escapar y luego testificaron sobre lo que habían presenciado. Estos testimonios fueron cruciales para asegurar que los crímenes cometidos en Babyn Yar no quedaran impunes. Capítulo 12. Justicia en Kiev. Los juicios de los perpetradores de Babyn Yar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la justicia por las atrocidades cometidas durante el Holocausto se convirtió en un enfoque central para las potencias aliadas. Los juicios de Nuremberg son los más conocidos de estos esfuerzos, pero se llevaron a cabo juicios similares en muchas ciudades, incluida Kiev. Los juicios en Kiev tenían como objetivo llevar ante la justicia a los oficiales nazis, colaboradores y ejecutores locales responsables de crímenes como la masacre de Babyn Yar, donde más de 33.000 judíos fueron brutalmente asesinados en solo 2 días en septiembre de 1941. Los juicios fueron parte de un esfuerzo más amplio por responsabilizar a los involucrados en el Holocausto y otros crímenes de guerra.
Muchos de los personajes clave responsables de organizar y ejecutar la masacre de Babin Yar fueron arrestados y llevados a juicio, mientras que otros fueron acusados en ausencia o lograron eludir la justicia durante años. Uno de los personajes clave juzgados por su papel en Babin Yar fue Paul Blobel, el comandante general de la unidad de las SS responsable de la masacre. Blobel dirigió el Einsatzgruppen C, el escuadrón de la muerte móvil que llevó a cabo fusilamientos masivos de judíos, comunistas y otros grupos considerados indeseables por el régimen nazi. Después de la guerra, Blobel fue capturado y juzgado durante los juicios de Nuremberg. En su juicio, fue acusado de crímenes contra la humanidad, incluidos los asesinatos masivos de miles en Babin Yar. Las pruebas presentadas en su contra eran abrumadoras, incluidas las declaraciones de sobrevivientes y documentos que detallaban su participación directa. Blobel fue sentenciado a muerte y ahorcado el 7 de junio de 1951 en la prisión de Landsberg, marcando un momento clave en la búsqueda de justicia. Otro personaje importante, Otto Rasch, quien también estuvo involucrado en la masacre de Babin Yar como comandante del Einsatzgruppen C, fue acusado en los mismos juicios. Sin embargo, el caso de Rasch fue suspendido debido a razones de salud y murió en prisión en 1948 antes de que pudiera ser juzgado por completo. La muerte de Rasch dejó muchas preguntas sin respuesta, ya que fue uno de los arquitectos clave de las ejecuciones masivas llevadas a cabo en Europa del Este. Erich Koch, quien fue el comisario del Reich de Ucrania durante la ocupación nazi, también fue acusado de crímenes de guerra. Aunque Koch no estuvo directamente involucrado en Babin Yar, fue responsable de supervisar las brutales políticas impuestas por el régimen nazi en Ucrania. Fue juzgado por un tribunal polaco por sus crímenes en Polonia, donde fue sentenciado a muerte. Sin embargo, la sentencia de muerte de Koch fue posteriormente conmutada por cadena perpetua y murió en prisión en 1986. A pesar de su papel en las atrocidades cometidas en Ucrania, incluidas las cometidas contra la población judía, Koch nunca fue juzgado por sus crímenes en Kiev, dejando una brecha en el alcance total de la justicia. Los juicios en Kiev no se limitaron a los altos mandos nazis. Varios oficiales de menor rango, particularmente miembros de la policía alemana que participaron en las atrocidades, también fueron llevados a juicio. En enero de 1946, 15 exmiembros de la policía alemana fueron juzgados en Kiev por su participación en la masacre de Babin Yar y otros crímenes de guerra cometidos durante la ocupación nazi. De estos 15 hombres, 12 fueron sentenciados a muerte y ahorcados públicamente en la plaza de la ciudad de Kiev el 29 de enero de 1946. La naturaleza pública de las ejecuciones tenía la intención de recordar a la gente de Kiev y al mundo que se estaba haciendo justicia por los horrores de la guerra. Si bien estos juicios tenían como objetivo castigar a los perpetradores, también tenían el propósito de documentar las atrocidades y preservar la memoria de aquellos que habían sufrido. Sobrevivientes como Dina Pronicheva desempeñaron un papel importante para asegurar que los crímenes no quedaran impunes. Pronicheva, una sobreviviente judía de la masacre de Babin Yar, ofreció un testimonio escalofriante durante los juicios, relatando lo que había presenciado. En uno de sus testimonios escritos, describió el terror de ver grupo tras grupo de personas, incluidos hombres, mujeres y niños, siendo obligados a desvestirse y fusilados al borde del barranco. El testimonio de Pronicheva fue particularmente impactante porque había sobrevivido a la masacre de una manera que parecía casi imposible. Después de haber sido enterrada viva, logró salir de la fosa común bajo el amparo de la oscuridad, escapando mientras los nazis seguían ejecutando a otros. Su supervivencia fue un milagro. Las pruebas presentadas en los juicios de Kiev eran abrumadoras. Los testimonios de los sobrevivientes, documentos recuperados del régimen nazi y los relatos de testigos apuntaban todos a la misma conclusión. Los hombres en juicio habían cometido crímenes indescriptibles. Los juicios fueron exhaustivos, y el sistema judicial soviético se aseguró de que el mundo supiera lo que había sucedido en Babin Yar y otros sitios de asesinatos masivos. A pesar de estos juicios, muchos de los principales responsables de la masacre de Babin Yar y otras atrocidades en Kiev nunca enfrentaron la justicia.
La gran mayoría de los responsables de las matanzas masivas, en particular los jóvenes nazis y colaboradores locales, nunca fueron juzgados por su papel en el Holocausto. Algunos lograron escapar de la justicia huyendo a otros países, mientras que otros se reincorporaron a la sociedad. Incluso con los juicios y las ejecuciones, persistió la sensación de que la verdadera justicia no se había servido plenamente para todas las víctimas.